Bien, señores, estamos de regreso y como anunciamos antes de la pausa, tenemos ya con nosotros a la licenciada Arelis García, quien pues siempre nos complace con su presencia y trata con nosotros esos temas interesantes como terapeuta familiar, como orientadora y educadora. Y en esta ocasión vamos a hablar de las razones de la migración de los dominicanos hacia los Estados Unidos con nuestra querida Arelis García. Hola, buenos días. Buen día, Muy bella. Ay, Dios, yo me voy a acostumbrar a estar bella, ¿verdad? Porque imagínate, tú me tiras un piropo cada vez que yo me siento pero aquí. pero es la verdad, es la verdad. Siempre es un placer recibirte, Arelis, sobre todo con este tema pues tan interesante. Y nosotros quisiéramos que desde tu punto de vista, tú que manejas la parte conductual, la parte familiar, ¿cuál es la razón o las razones por las que un dominicano decide emigrar hacia los Estados Unidos? Este tema es muy interesante y es bueno que esté aquí en la palestra para que las personas aprendan un poco sobre la historia de cómo ha ido evolucionando la intención del viaje del dominicano hacia los Estados Unidos. Hubo un momento en los años 30, 40, 50 que emigrar de aquí no era porque había una necesidad imperante, sino que tú tenías esa facilidad y te establecías en ese país que te recibía. De hecho, los boricuas venían aquí a trabajar, a cortar la caña y a compartir la producción en República Dominicana. Pero en la medida que ha ido evolucionando el tiempo, los dominicanos en este momento de la historia están inmigrando para conseguir lo que ellos llaman el sueño americano, el sueño europeo, o mejor dicho, el cambio de vida económico, que es lo que provoca que las personas quieran irse a otro país a realizar ese sueño de oportunidades que aquí, según ellos, no lo pueden tener. Entonces, ¿habría que determinar un perfil específico atendiendo a las estadísticas de esos dominicanos que deciden emigrar hacia los Estados Unidos? ¿Tienen algunas puntualizaciones dentro de lo que es su perfil, sus características, sus circunstancias quizás? Sí, lamentablemente la mayoría de los dominicanos, un gran número que de hecho ya está registrado en las estadísticas, el que emigra no es el dominicano que ha tenido la oportunidad de educarse adecuadamente, sino aquel que entiende que con un bachillerato o con una habilidad técnica o con el simple hecho de que sus familiares lo pidieron y estoy allá, cuando yo llegue yo me la voy a buscar como un toro, porque el dominicano entonces, donde llega cae parado y se la busca como un toro. Cuando se van con esos dos razonamientos coloquiales, populares, que tú lo aprendes desde las raíces, entonces pasa lo siguiente, que tú te topas con una realidad donde tú no estás preparado académicamente para insertarte en una economía de un país desarrollado. El dominicano que emigra por lo regular es aquel que cuando le dan la visa, le dan una visa de 10 años para que vaya de paseo porque hizo todo un esquema de documentación que justificó ante el cónsul que podía regresar a seguir su vida laboral, pero lamentablemente se queda. Y ya deja de ser una persona que viajó con un documento legal a convertirse en un inmigrante ilegal que le da un estrés que no le permite verdaderamente seguir avanzando. Entonces, ya una vez ustedes constatando y pues haciendo estos levantamientos, ¿hay una posibilidad de que económicamente le repercuta de manera positiva a un porcentaje X de esos dominicanos que deciden emigrar? O sea, ¿cómo es el comportamiento atendiendo al sueño que ellos se hacen antes de irse y luego cuando se topan allá con la realidad en el aspecto económico y de poder conseguir su medio de subsistencia? Qué bueno que hablamos del término sueños. El dominicano, que tiene las características que ya describí, sueña que cuando va a los Estados Unidos, $1,000 son 54,000 pesos. Pero en los Estados Unidos, $1,000 son $1,000. Y tú tienes que pagar renta, pagar todas las facturas, porque allá tú no te puedes robar la luz o allá tú no te puedes robar el agua. Entonces, como cuando tú vienes a ver, esos $1,000 representan un gasto extraordinario, o sea, en vez de 1,000 tú estás consumiendo 1,200 y tienes que trabajar doble turno para poder compensar ese gasto fijo que tienes allá, más la esperanza económica que tú generaste en el país antes de irte. ¿Qué pasa con el dominicano que emigra? Que el dominicano que emigra tiene un compromiso con él de sostenerse y mantenerse, pero aquí deja toda una estela de hambre y de personas que su esperanza la pusieron en las manos de ese que se pudo ir. Entonces, ese que se va, que deja aquí familias, que deja personas que son su responsabilidad económica,
¿Qué papel juegan en ese sentido entonces esas remesas de esos dominicanos que ya se han podido establecer, que han podido conseguir un trabajo, un medio de subsistir, o sea, que generan ya beneficios económicos en lo que esos envíos aquí, a lo que son sus familiares y esas personas que ellos dejaron aquí? Esas remesas solo repercuten positivamente para el Estado, porque forma parte de nuestros ingresos como país a nivel de la economía, pero en la economía personal de ese dominicano que emigra, ese dinero que manda para acá es el 75%, por no decir el 100%, vamos a darle un margen, para consumo, para gastos. No representa avance, no representa progreso, porque él manda para pagar el colegio, para pagar la luz, para pagar el teléfono, Sí, para pagar el alquiler, compromisos. darle a mamá lo de la medicina, darle a papá lo de ir a tal o cual lugar. Entonces, son unos compromisos de gastos. Y cuando tú lo traduces a la contabilidad personal, esos egresos son más que los ingresos que te van a generar a ti un ahorro o una pensión para tú pensionarte aquí y pensionarte allá. Entonces, lamentablemente, cuando allá tú no cumples el tiempo porque llegaste pasadito meridiano, tú no tienes ni pensión allá ni pensión aquí. Entonces, ese dinero que tú enviaste no generó nada que te favoreciera a ti en cuanto al Estado se refiere, porque lo que te tocaba a ti de esa parte se generó solo gastos. Y esa es la cultura que debemos de cambiar de la persona que emigra, que tenga un plan.